Buenas noches. Ha sido un lunes de intenso movimiento con un gran pleito del que hablaremos en un momento, que tiene que ver con las organizaciones que preside Claudio X González Guajardo. El jueves vimos aquí cómo los agentes migratorios de Estados Unidos deshacían a una familia de padres mexicanos e hijas nacidas en Estados Unidos. El viernes hablamos de que se había filtrado que el gobierno de Donald Trump preparaba un proyecto para separar a las madres que cruzaran la frontera con sus hijos. Parecía algo increíble, pero hoy parece que así ocurrirá. Our Department of Homeland Security personnel going to separate the children from their moms and dads? Yes, I am considering, in order to deter more movement along this terribly dangerous network, I am considering exactly that. They will be well cared for as we deal with their parents. But you understand how that looks to the average person who is, you know... It's more important to me, Wolf, to try to keep people off of this awful network. Separar a las madres de los hijos. Ahí está, en voz del gobierno de Donald Trump, que no se tienta el corazón. La madre que se atreva a cruzar con sus hijos y sea detenida, perderá a los hijos. Así, ya se podrá reunir con ellos después, pero siempre fuera de los Estados Unidos de Trump. Y antes de ir con la información del día, vamos a ver esta imagen. Ocurrió el viernes. Ahí un enojado, Javier Lozano, el senador con licencia y funcionario, alto funcionario del gobierno de Puebla, Javier Lozano, machucó literalmente al presidente municipal de Cholula, que le reclamaba un asunto de aguas. Integrales, le regalo uno y a tu gente porque le cobras el saneamiento. Se lo obsequio. ¿Por qué le cobras el saneamiento a la gente? Ustedes. Sí. Pues le copias a la gente, le cobras a la gente el saneamiento. Sí, mientes como siempre. El obsequio. Acá tengo. ¡Ah, mi mano! ¡Ah! ¡Ay, mi mano! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, maestro! Que bien se recibo. Que bien se recibo. Hasta luego, senador. Así reaccionó el senador Javier Lozano, quien también es jefe de oficina del gobernador de Puebla, cuando el alcalde de San Pedro Cholula, Juan José Espinosa, quiso mostrarle documentos sobre la supuesta intervención de empresas privadas en el cobro del agua. En entrevista con Imagen Noticias, el alcalde de Cholula dijo que la postura de Lozano no corresponde a la de un vocero de gobierno. Demuestra insensibilidad, además de su forma violenta de conducirse ante un ciudadano, más allá de ser un presidente municipal, cuando su rol como vocero y representante del gobernador del estado tendría que ser siempre abierto al diálogo y, por supuesto, respetando la división de poderes entre los diferentes niveles de gobierno. En enero, el Congreso local aprobó una reforma que le retira el poder a los municipios para regular el suministro del agua en su territorio. Desde entonces, denuncia el alcalde, la empresa Concesiones Integrales empezó a cobrar el agua en Puebla y en otros 5 municipios. Se ha negado a dialogar, inclusive antes del desafortunado evento del día viernes. El gobierno del estado no ha querido salir a dar la cara, a explicarnos por qué razón dicen que no están concesionando o privatizando el agua en ningún lugar del estado de Puebla, sino al contrario, hemos recibido una serie de ataques, de descalificaciones, por supuesto con todo el aparato de estado por detrás. El obsequio. ¡Ah, mi mano! ¡Ah! ¡Ay, mi mano! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, maestro! Que bien se recibo. Que bien se recibo. Hasta luego, senador. Sí, hay una campaña en nuestra contra, emprendida desde el gobierno del estado, con la complicidad de la Auditoría Superior del Estado. El día 13 de febrero nosotros presentamos esta controversia y el día 24 de febrero recibimos un pliego de observaciones de más de 630 millones de pesos, cantidad muy por encima de los recursos totales que administramos en el año 2015. Los malos humores de la política en Puebla. Este lunes también tendremos. Se desata una fuerte disputa entre funcionarios públicos y las organizaciones anticorrupción presididas por Claudio X González Guajardo. El turismo mexicano no le tiene miedo a Trump.
Las visitas de estadounidenses en enero aumentaron significativamente. Los directores del reclusorio norte perseguidos por la justicia podrán defenderse en libertad. Murió Jesús Silva Gerso, un funcionario destacado en épocas turbulentas, un hombre de bien. A propósito de estas imágenes que veíamos donde el senador con licencia Javier Lozano machucó a un presidente municipal, Javier Lozano escribió en su cuenta de Twitter, le respondió al presidente municipal de Cholula y dijo que es increíble que en lugar de atender los problemas de su comunidad, José Juan Espinosa lucre políticamente con el asunto del agua. Y luego, en un segundo tuit, dice: me alegro de que tuiteen una y otra vez el video de Juan José Espinosa con su puesta en escena de ¡ay, mi mano! Patética forma de hacer política. Así están los malos humores en la política poblana. Se ha desatado un duro choque entre el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y el presidente de varias asociaciones sin fines de lucro, Claudio X González Guajardo. Monreal le ha pedido al SAT información sobre Claudio X que podría documentar los siguientes delitos: lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, fraude y lucro. Estos probables delitos se habrían concretado a través de 7 organizaciones presididas o encabezadas por Claudio X González y que son Únete, Mexicanos Primero, Aprender Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Bécalos, Despacho de Investigación y Litigio Estratégico y Fundación Gentera. De acuerdo con Monreal, Claudio X González obtendría mucho dinero como presidente de estas organizaciones. Señala en el documento dirigido al SAT que solo por Mexicanos Primero recibe más de 3 millones de pesos al año y más de 4 millones por Mexicanos contra la Corrupción. Según esto, entre los principales donantes de las organizaciones estarían la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Chiapas, el Gobierno de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y Pemex. Algunas de ellas desviaron su propósito. Por ejemplo, en el caso de Únete, ahí hay triangulación financiera desde mi punto de vista irregular, pero además Únete IAP, que es otra fundación, era la que presionaba a los gobiernos estatales y municipales, le pagaban dinero a través de donaciones y entonces se perdía, se esfumaba el dinero. La organización Mexicanos contra la Corrupción respondió hoy a las acusaciones de Monreal, a las que consideró mentiras y calumnias. Mexicanos Primero, otra de las organizaciones señaladas por Monreal, rechazó haber recibido nunca recursos públicos de los gobiernos estatales, de la SEP o de Pemex. Mexicanos Primero calificó de lamentables estas acusaciones con las que Monreal dijo trataría de desviar la atención a una investigación que le sigue Mexicanos contra la Corrupción, que documentaría el otorgamiento oscuro de 24 contratos en la delegación Cuauhtémoc a 8 contratistas por un monto de 270 millones de pesos. 16 de los 28 contratos, por 27 millones de pesos, habrían sido otorgados a amigos de la hija de Monreal. 11 de esos 16 contratos fueron por adjudicación directa. Mucho puede salir de este pleito. Las dos partes están en su derecho de avanzar y defenderse. Veremos qué responde el SAT y cuándo responde. Las acusaciones de Monreal son graves. A la pregunta de si el trabajo de documentación para acusar a las organizaciones presididas por Claudio X González lo hace con recursos de la delegación, Monreal nos respondió esta mañana que no, que lo hace con el apoyo de unos amigos. Pero ahí no queda la cosa. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acusó hoy a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, de engañar diciendo que la Auditoría Superior de la Federación exoneró a Juntos Podemos, la asociación de apoyo a migrantes en Estados Unidos que ella preside de manera honoraria, señalada de malos manejos y malas prácticas. Mexicanos contra la Corrupción subrayó que hay diversos señalamientos por parte de la Auditoría Superior y que aún falta la revisión del año 2016. A eso la oficina de Josefina Vázquez Mota respondió
que la Auditoría Superior de la Federación solo les hizo 10 recomendaciones de mejora de funcionamiento, pero 0 observaciones y 0 sanciones. Ahí tampoco terminan las cosas. Hoy se conoció una carta que el expresidente Felipe Calderón le envió a Claudio X González. Es una respuesta a una entrevista que le pidieron 2 reporteros de Mexicanos contra la Corrupción sobre el caso del consorcio brasileño Odebrecht. Como se sabe, un funcionario de Pemex en el gobierno de Calderón o en el del presidente Peña Nieto habría recibido cerca de $10 millones para favorecer a Odebrecht. Calderón le dice a Claudio X González que, textual, estoy enterándome por los medios del caso Odebrecht. En ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil, Lula da Silva, o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas. Tenemos entonces a Monreal, a Josefina Vázquez Mota y a Felipe Calderón. Podemos estar ante un parteaguas en la investigación de asuntos de corrupción, pero podemos estar también ante decepcionantes y escandalosos fuegos de artificio. Los 3 trabajos sobre estos 3 personajes están presentados como reportajes, y en los reportajes solo vale el rigor y la precisión, no la pirotecnia. Ya veremos. Bueno, antes de ver estas imágenes donde van a aparecer 2 de los señalados, Josefina Vázquez Mota y Felipe Calderón, hay una nota que está en algunos portales de internet donde el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dice que la fundación de Josefina Vázquez Mota, Juntos Podemos, sí recibió dinero. Estas notas salen de una declaración que hizo el señor Portal después de un evento, pero no queda en claro si a lo que se refiere es que Juntos Podemos, que no puede recibir dinero, no tiene personalidad jurídica para hacerlo, recibió ese dinero, o si a lo que se refería es que las 2 organizaciones de Estados Unidos de apoyo a migrantes, Parents Alliance y el Integra Institute, son las que la recibieron. Queda esa duda para terminar hoy el día con estos temas que tienen que ver con la corrupción, con Claudio X González, con Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Podemos, en fin. Bueno, 2 de los personajes señalados por esta investigación de corrupción, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota, estuvieron juntos el fin de semana en la toma de protesta de Josefina como candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Muy buena convocatoria, tan buena como la del sábado, donde el presidente Peña Nieto encabezó el cumpleaños 88 del PRI. El fin de semana sirvió para que el PRI y el PAN le dieran fuerzas a su poder de convocatoria. Durante el 88 aniversario del PRI, el presidente Peña Nieto llamó a la unidad, identificó al enemigo y prometió victorias. Hoy nuevamente hay riesgos de retroceso. Al igual que hace 6 años, están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica. El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro, nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priistas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar.
PAN, lo importante era demostrar la unidad a Josefina Vázquez Mota, quien tomó protesta como candidata al gobierno del Estado de México. No estará sola ni un minuto de este camino hacia la victoria. Cuentas con el respaldo total del Partido Acción Nacional. Bueno, calentando los motores por lo pronto para las elecciones del primer domingo de junio, ya no falta tanto. En enero presentamos nuestra serie de reportajes de las graduaciones del infierno, vimos las imágenes de cómo se extorsionaba y delinquía en el reclusorio norte. El 27 de febrero, a las dos máximas autoridades de este penal, a Rafael Oñate, el director del reclusorio, y a Mario Márquez, el director de seguridad, se les giraron órdenes de aprehensión. Sin embargo, hoy Imagen Noticias confirmó que ambos se ampararon y obtuvieron la suspensión provisional contra las órdenes de aprehensión. Lo que procede ahora es que a Rafael Oñate y a Mario Márquez se les fije una fecha para que se presenten de manera voluntaria ante el juez que les giró la orden de aprehensión por el ejercicio indebido de funciones. Guillermo Arroyo, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, presentó hoy su renuncia al cargo por motivos presionales. Esto luego de que fuera señalado por el gobierno de Morelos de estar ligado a grupos criminales. Guillermo Arroyo Cruz, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, fue subprocurador de Asuntos contra la Delincuencia Organizada. El 5 de mayo del 2009 se acreditó como el abogado de los hermanos Pineda Villa, nada más y nada menos, Alberto, Mario y Salomón, quienes eran acusados de estar vinculados al crimen organizado. Guillermo Arroyo renunció como secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca 4 días después de ser acusado por Alberto Capella de presuntos vínculos con grupos criminales. Sin embargo, en conferencia de prensa junto a Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Arroyo negó que su renuncia al cargo tenga que ver con alguna denuncia o proceso penal pendiente. No ha existido nunca una investigación abierta en contra mía. Insisto, todas esas acusaciones tan ruines que vienen del comisionado Capella no son más que cortinas de humo para tapar algo que él pretende ocultar. El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pidió al comisionado demostrar que las acusaciones sean reales. Por lo pronto, Cuauhtémoc Blanco espera que después de atender su asunto personal, Guillermo Arroyo regrese. Esperamos que pronto se pueda reintegrar a este gran equipo, donde destaco su entrega y amor por Cuernavaca. Veíamos al inicio del programa al secretario de Seguridad de Estados Unidos, a John Kelly, confirmar el plan para separar a niños migrantes de sus madres. Pero, ¿cómo afectará esta medida a las familias mexicanas que cruzan Estados Unidos? Vamos a ver. En 2016, 77,000 familias de migrantes fueron detenidas en la frontera con Estados Unidos, superando a los casi 59,000 niños que intentaron cruzar la frontera sin ningún acompañante. Tan solo el 5% de estas familias fueron originarias de México. El resto eran originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador. En 2016, las detenciones de familias mexicanas disminuyeron un 25% respecto a 2015. 2/3 partes de las aprehensiones a familias se dan en el sector de Río Grande, en Texas, donde están las oficinas centrales de la patrulla fronteriza. Bueno, un grupo de migrantes protestó en el centro de Los Ángeles para exigir la liberación de Rómulo Abélica González, el migrante mexicano detenido la semana pasada por agentes migratorios. Lo recordarán, fue la imagen que presentamos aquí desde el jueves, del momento en que su hija Fátima, de 12 años, grababa la detención de su padre. Rómulo podría ser deportado porque, de acuerdo con la Agencia de Inmigración y Aduanas, tenía antecedentes criminales. Íbamos en camino para llevarme a mí a la escuela cuando nos echaron la luz y mi papá paró y se acercaron al carro y le dijeron quién era su nombre. Mi papá le preguntó qué había hecho mal para que lo pararan y ellos le dijeron que se cayera y que se bajara del coche. Entonces, cuando lo estaban expulsando, yo traté de preguntar por qué hacían a mi papá y me dijeron que no podían contestar preguntas a mí. Y en ese momento me sentí muy triste y asustada.
El presidente Morena, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde con mexicanos en El Paso, Texas. Ahí dijo que aún hay posibilidad de convencer a Trump de que sus políticas migratorias son erróneas. Quien también estuvo en Estados Unidos fue Margarita Zavala. Ella se reunió, entre otros, con el senador estadounidense republicano John McCain y con él acordó mantener una relación estrecha para proteger a los mexicanos en Estados Unidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró en Guerrero que la Ley de Seguridad Interior, si es que algún día se aprueba, no busca militarizar al país, sino normar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Desde aquí decirles a todos los que son detractores de nuestras Fuerzas Armadas que nadie está buscando un marco legal para militarizar el país. Al contrario, es para que cumplan lo que están haciendo en un marco legal y después se regresen a sus cuarteles, que no estén todo el tiempo en las calles, que no hagan servicio de policías municipales ni policías estatales. Ellos tienen otras actividades. Esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, nos dijo que el periodista guerrerense Cecilio Pineda, asesinado la semana varias veces el mecanismo de protección a periodistas. Desde septiembre de 2015, según Roberto Campa, se supo que estaba en riesgo y en 3 ocasiones trataron de que saliera de Guerrero, pero él decidió quedarse. El último intento por brindarle protección fue en octubre del año pasado. Elementos de la Fiscalía General de Guerrero localizaron restos humanos de al menos 3 personas. Estaban dentro de 6 bolsas de plástico que fueron arrojadas ahí a un lado de la autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense, en donde se va a determinar cuántas personas descuartizadas hay en esas bolsas. Se va a tratar de identificarlos. Cambiando de temas, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, informó que en enero la cifra de visitantes estadounidenses que llegaron a México por avión creció 12% respecto a diciembre. En conferencia de prensa, el secretario de la Madrid explicó que a pesar de todo, el turismo de Estados Unidos hacia México, a pesar de Trump y demás, no ha disminuido. También destacó que México ocupa el lugar 9 entre los países más visitados del mundo. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor. Comparados con enero de este año, la confianza de los consumidores subió 11%. En febrero. Enero, lo recordarán, había tenido el punto más bajo de la historia, pero si este índice se mide en términos anuales, es decir, comparado con febrero del año pasado, entonces hay una caída de 14.4%. Es el índice que evalúa la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país. En una traducción libre yo le diría que cuando el dinero habla, las especulaciones se van volando. Hoy se realizó la primera subasta de coberturas cambiarias, esta que ordenó la Comisión de Cambios a Banco de México. ¿Qué nos encontramos? Bueno, primero una demanda casi de 3-1 sobre los $1,000 millones ofertados. ¿Y dónde está viendo el tipo de cambio el mercado? Mire, para el plazo a 30 días que vence en abril, el tipo de cambio calculan que estará en 19.57, es decir, más o menos igual que como está hoy. A 60 días lo mismo, vemos que el precio estará en 19.60. A 90 días ya irá agarrando mayor presión, 19.68, es decir, ahí vamos todavía. Para el 31 de agosto, el precio 19.90, es decir, abajo de $20 en el mercado intercambiario. 14 de diciembre será con lo que cerraríamos el año, 20.2, es decir, más o menos por ahí lo está viendo la gente y es donde está dispuesto a comprarlo. El plazo que a mí me parece más relevante, ya empiezan a ser los plazos más largos. Por ejemplo, este que es el plazo más largo. 20.49 es el promedio ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, cuando se acaba la especulación, porque lo que hacen los analistas que consulta Banco de México y muchos otros, es como la quiniela que haces con tus cuates, que dices, ¿cuánto te gusta? Pues tanto. Aquí la gente está poniendo dinero y alguien va a ganar y va a perder dinero por este tipo de cosas. Marca una señal importante para el mercado.
Una empresa, Ciro Gómez Leiva y Asociados, que necesita comprar dólares porque importa, ya puede ir a su banco y decir, oye, yo quiero eso y quiero ahí más o menos. Y a partir de ahí se viene haciendo una fijación de precios mucho más real. Sí, evidentemente, si el peso se aprecia más, ¿qué puede romper pierde esto, David? O sea, porque son excelentes cifras contra la, como dicen, la volatilidad, la incertidumbre, la inestabilidad. Si dentro de un año vamos a estar un peso más arriba, si la gente está dispuesta a comprar peso a un peso más caro, sí. ¿Qué puede romper esto? Puede romper que la negociación del Tratado de Libre Comercio sea muy mala, puede romper algún pleito internacional, que algo en la economía mexicana se descomponga, que en la economía mexicana no se ha descompuesto absolutamente nada aún. Entonces, esas son las cosas que lo podrían romper. Pero cuando tú compras un seguro de este tipo, es que estás pensando que por ahí va a estar el tipo de cambio. Si estuviera alguien pensando en crisis, estuvieran dispuestos a pagar 25 pesos, 23, no. ¿Nos vamos a olvidar del dólar como nos olvidamos de la gasolina? Como debe ser. Y ocupémonos... Ya nadie le interesa si subió 1 centavo, si bajó 1. ¿Qué pasó con todos los que decían que eran unos cínicos porque lo habían movido 2 centavos? ¿Ya le entendieron o se dieron cuenta que no tiene rentabilidad política? ¿Así pasará con el dólar? Ya comienzan a verse algunos datos de que el consumo se ha mantenido, lo cual no es tan bueno. Yo creo que debería bajar el consumo de gasolina. Y así nos va a ir pasando con el dólar. Va a tender a calmarse en la medida que la gente comprenda que no hay ninguna incertidumbre. Los hechos son ciertos en la economía. Trump, desde que era candidato del Partido Republicano, ha dicho lo mismo. Y la posición de México ha sido exactamente igual. Remátala, David. ¿Dónde está la crisis? Les voy a dar una batería de datos que demuestran que no hay crisis en este país. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reporta el más grande crecimiento de fabricación y venta de vehículos de la historia para febrero. El consumo privado crece 4.7% a tasa anual durante diciembre, según el INEGI. Ya lo decía Ciro, se recupera la confianza en la economía. Walmart también aumenta sus ventas. La banca de desarrollo coloca casi 30% más crédito que en el último año con reducción de la cartera vencida. ¿Dónde está la crisis? Murió el economista y político y diplomático y candidato Jesús Silva Herzog, murió a los 81 años. En este momento están velando su cuerpo en la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Ya han llegado varios personajes a este funeral. Ivonne, buenas noches. Buenas noches, Ciro, acompañado del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del titular del Infonavit, David Penchina. Estuvo aquí hace unos minutos el canciller Luis Videgaray, quien consideró que Jesús Silva Herzog hizo posible las bases de fortaleza económica en México al lograr sortear una difícil coyuntura en los años 80. Antes fue recordado también por otro ex titular de Hacienda, Pedro Aspe, quien dijo haberse formado en esa dependencia en sus primeros años como servidor público al lado de Silva Herzog. Porfirio Muñoz Ledo, sin embargo, lo consideró el último secretario de Hacienda derivado de la Revolución Mexicana, porque con su salida del gobierno de Miguel de la Madrid, dijo, también se dio el inicio del neoliberalismo en México. Los exrectores Guillermo Soberón y José Sarucán recordaron el sello de honestidad que marcó la biografía de quien también fuera embajador de México en España. Ciro. Gracias, muchas gracias, Ivonne. Buenas noches. Jesús Silva Herzog Flores fue fundador y director del Infonavit, entre muchas otras cosas. Fue director del Banco de México, subsecretario y secretario de Hacienda, secretario en el durísimo 1982, un año de crisis económica. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue embajador de México en España, fue secretario de Turismo. Con Ernesto Zedillo fue también luego embajador en Estados Unidos. En 2000 fue candidato del PRI a la jefatura de gobierno, compitió contra Andrés Manuel López Obrador y Santiago Krill, y sobre todo fue siempre un hombre de bien, un libre pensador. Descanse en paz, y además con un enorme respeto y simpatía. Tuve oportunidad alguna vez de saludarlo, de entrevistarlo.
Descansa en paz, don Jesús Silva Herzog. Hacemos un corte y al regresar la Cámara de Diputados se suma a los homenajes por el centenario de Excelsior y además toda la información deportiva. Volvemos. ¿Qué más tenemos, Paola? Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo que el sistema educativo tiene suficiente espacio para los mexicanos deportados de Estados Unidos. El secretario de Educación señaló que se tiene que revisar las cifras, ya que el año pasado, de los 200,000 mexicanos deportados, 2,000 necesitaban entrar a una universidad. Y todo tiene que ver con la cantidad, ¿no? Si estuviéramos hablando de millones, a lo mejor sería más complicado, pero no estamos hablando de esas cifras, hay que verlas y por eso incluso si se duplican, si se triplican, habría capacidad instalada entre todo el sistema educativo superior. Esto lo dijo el secretario luego de que la semana pasada el rector del UNAM, Enrique Graue, y Enrique Fernández Pachnat, director del Instituto Politécnico Nacional, afirmaran que las universidades mexicanas no tienen capacidad para recibir a los Dreamers. Un juez federal declaró que es inconstitucional obligar a los automovilistas de la Ciudad de México a pagar de forma inmediata las fotomultas sin la posibilidad de poder defenderse. Para el juez Fernando Silva, el reglamento de tránsito viola el artículo 14 de la Constitución al imponer una sanción tomando como prueba un video o una fotografía. Dijo que una foto es solo un indicio para poder iniciar un juicio y decidir si se sanciona o no. Esta sentencia no aplica con todos los automovilistas, ya que la decisión del juez favorece a una persona que interpuso un amparo. Esta tarde se registró una carambola sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, Michoacán, que dejó al menos 5 muertos. Según los reportes, un camión de carga tipo Torton se quedó sin frenos y se impactó contra otros vehículos. Por el golpe, uno de los automóviles se incendió. En la mañana, una pipa volcó en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México, dejando como saldo una persona lesionada. La volcadura afectó el tráfico proveniente desde el Estado de México y Querétaro. En la carretera México-Toluca, un tráiler que transportaba 70 toneladas de veladoras se volcó a la altura del kilómetro 27. Las autoridades no reportan muertos ni lesionados. Hoy el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Hurtado, brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre el turismo en el país. En el evento estuvo presente el presidente del Centro de Espectáculos CIE, Alejandro Soberón, quien dijo que la Fórmula 1 fue transmitida en 185 países. Se dejó una derrama económica de 12,000 millones de pesos. Fue premiada en diciembre del año pasado nuevamente como la mejor carrera en el mundo. Se nos distinguió como la empresa promotora número 1 en Fórmula 1 también nuevamente y el destino de México como el mejor destino para Fórmula 1. Segundo año consecutivo. También se generaron más de 11,000 millones de impresiones en redes sociales a nivel mundial, con más de 600,000 conversaciones sobre la Fórmula 1 del Gran Premio de México. El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, destacó también otras cifras sobre turismo y la derrama económica de casi 20,000 millones de pesos por otros eventos deportivos internacionales realizados en el país y aseguró que México es el 9º país más visitado del mundo. Bach es una tortuga de 25 años de edad a la que un grupo de veterinarios encontraron un tumor en el estómago. Y esto se debía a que durante los últimos años el animal se había tragado 915 monedas de una fuente en Sriracha, al oriente de Tailandia. Luego de una operación que duró 7 horas, los veterinarios pudieron extraer las monedas, que pesaban 5 kilos, lo que le causó una grieta en el estómago y casi pierde la vida. Su recuperación tardará al menos un mes. Y es que los tailandeses creen que tirar monedas en una fuente les traerá buena suerte y longevidad. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La Cámara de Diputados le hará un homenaje al diario Excelsior por sus 100 años. La Junta de Coordinación Política aprobó llevar a cabo una sesión solemne el 16 de marzo. Ahí se va a invitar a los directivos de este diario, parte de los 100 años de Excelsior.
Ciro, amigos, muchísimas cosas que platicar del fin de semana. Diego Lainez es la sensación en este momento, 16 años y 263 días, el jugador décimo más joven en 74 años de profesionalismo. Con el América debutó en la Copa, lo hizo el fin de semana en la Liga. Es, para variar, un descubrimiento más de Chucho Ramírez, quien nos platica sus características. Esto fue lo que hizo el sábado. Diego Lainez es un chavo con una gran técnica, una gran visión, es descarado, es un chavo que tiene pues un buen golpeo de pelota, una gran técnica, desborde, es inteligente para pasar y algo importante, ¿no? Descarado para poder intentar las jugadas. Yo creo que es un jugador diferente, ¿no? Ya desde que toma la pelota, los zurditos siempre como que tienen otro estilo diferente, y él lo tiene así, y sin duda pues está en un club donde él pues será muy vistoso todo lo que hace, porque tiene elegancia, tiene capacidad. Y bueno, aquí los más jóvenes de la historia, Diego en la 10ª posición, ahí están Martín Galván y Víctor Mañón, y Manuel Camacho del América en la temporada 44-45, debutó a los 15 años con 205 días, es chaparrito, 1.57, 58 kilos, hay que llevarlo con calma. Vamos ahora con la carnicería, Ciro, del fin de semana. Hágame pedazos, yo le digo qué marcó el árbitro y qué hubiera marcado yo. Esto está fuera de control, mal por los árbitros. Vean aquí la entrada sobre Irving Lozano. Orozco recibe amarilla, debió ser expulsado, va para 4 semanas mínimo el jugador del Pachuca. ¡Qué entrada esta! Franco Jara le da un pisotón a Guido Rodríguez de Xolos. El árbitro ni falta marcó, debió ser expulsado. Después esta que se da en el partido que transmitimos en imagen me parece pues imprudente, pero no más de lo que valoró el árbitro. Fue amarilla, se fractura Renato Ibarra el peroné y está fuera toda la temporada para el América, ya fue intervenido. Después Jorge Pereira del León le da a Miguel Zamudio, pero el árbitro ya trae la cola entre las patas, me parece que esta era amarilla, no roja. Y esta sí es terrible, Rubén Sambueza fue a cazar a Isaac Brizuela y lo deja fuera de combate todo el torneo, 12 semanas, Sambueza recibe roja y no tenía que hacer otra cosa, va viendo, no digo que para mandarlo al hospital, pero sabe que lo va a lesionar y no es la primera de Sambueza. Y después esta de Auche, si no se levanta Sánchez, lo quiebra, Auche también recibe roja y me parece Javier, correcta la decisión. ¿Qué está pasando? Me parece que van sobre el habilidoso Ciro y en realidad estamos quejándonos de la violencia en la tribuna, pero los entrenadores tienen que controlar esto. Es increíble lo que pasó este fin de semana. Sí. A ver, porque Chivas quiere inhabilitar todo el tiempo que esté lesionado Brizuela, que esté suspendido Rubén Sambueza. Vamos a ver qué trabajo dictamina la comisión disciplinaria. Mañana tenemos fútbol en Excelsior Televisión, los Gallos en octavos de final ya, enfrentando a Juárez, y el miércoles tendremos también en la misma pantalla a León frente a Cruz Azul. Y vean este hoyo en uno que se da en este estupendo fin de semana que tuvimos en México con el abierto de tenis en Acapulco, con este que es un campeonato mundial. En el hoyo 3, un par 3 de 225 yardas, Dustin Johnson consigue un hoyo en uno. Es más o menos como recorrer 1.7 campos de fútbol, es una imagen espectacular que vamos a presentar. No tenemos el tiro de mañana, Ciro, te prometo que mañana recuperamos el tiro de Justin Thomas. Ganó Dustin Johnson. Ya, gracias, Ciro. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y vamos a tener imágenes. Se inauguró en Polanco la nueva sede del restaurante Pujol, el más galardonado, el restaurante mexicano más galardonado en el mundo. Volvemos. Y hace unas horas, en medio de una cierta polémica que presentamos aquí desde hace un par de semanas, abrió sus puertas la nueva sede del restaurante muy galardonado, restaurante mexicano Pujol, del chef Enrique Olvera, esto en Polanco, casa llena, con amenaza de manifestantes, que no fueron muchos, reinició el Pujol.
importante y queremos estar muy tranquilos, más concentrarnos en lo que nos toca, que es hacer de comer. Pues sí, lo de afuera no está fuera de nuestras manos. No hubo mayor problema, qué bueno. Suerte al Puyol y suerte a todos los proyectos mexicanos de esta naturaleza. Gracias por acompañarnos, se quedan en ¿Qué importa? Buenas noches, ánimo.